bendiga a todos los que nos están mirando en esta hora. Somos Ministerio Iglesia La Voz del Pueblo y queremos hacerte la más cordial invitación a ti que nos estás mirando en esta hora, que vengas y nos visites. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7:30 de la tarde y también los días domingos a las 6:30 de la tarde y con el pastor Edwin Barrientos. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, te hacemos la cordial invitación. Será un privilegio tenerte y conocerte, de igual manera poder estrechar tu mano físicamente y darte un fuerte abrazo. Me gustaría hacerlo así, de que te hacemos la invitación a que vengas, te goces con nosotros y también, ¿por qué no?, poder orar por tus necesidades, que es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad, pero también será un placer poder conocerte. Y cierro con las palabras del salmista David, que dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que ven con nosotros y ven a gozarte. Será un verdadero placer tenerte. Dios te bendiga. Quiero que abra su escritura en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, cuando lo tengan me responden con un amén. Voy a tocar el tema: la muerte no es el resultado final. ¿Quiénes sabían eso? Ahora sí les digo, el martes ya es el día. Gracias, Baba, por su mensaje, aunque no fue ese día, fue muy alentador. Sé que están orando por mí. Ahora sí, el martes ya es mi defensa de la tesis. A las 3:30 tengo la defensa. Así que les pido oraciones, que Dios haga la obra, que Dios toque el corazón y que sepa defenderlo más que todo, ¿correcto? Porque es lo que va a determinar todo mi futuro. Así de que, en cuanto a la obra de Dios, así de que voy a estar como una hora haciéndome preguntas en cuanto a mi tesis, argumentando, refutándome, y tengo que tener convicciones sólidas, sé lo que buscan ellos y cómo resolver los conflictos que aparentemente me den, ¿correcto? Lo tenemos, Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Sé que tú nos vas a hablar, Señor, en esos tiempos de mucha profundidad en cuanto al conocimiento, pero con mucha carencia de solidez y coherencia en tu palabra. Hoy te pido que nos hables de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la capacidad de comprender tu palabra y de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Este pasaje me llama mucho la atención, Juan, por muchas razones. Uno, porque su amigo Lázaro estaba enfermo. Y la expresión en el griego de enfermedad es debilidad. Es un momento de él no poder levantarse. Pero la noticia que se le da a Jesús en el versículo 11 del capítulo 11: tu amigo Lázaro está enfermo. Y eso me llama mucho la atención, porque tu amigo Lázaro está enfermo. Usted conoce toda la historia de Lázaro, cómo lo resucita el Señor Jesús, el porqué de 4 días, ¿correcto? No fue casualidad, era por lo que estaba rondando ahí, que ídolos o demonios levantaban, o dioses levantaban a los 3 días, 2 días, y Jesús estaba mostrándole al 4.º día de que no era ningún dios, sino que era Cristo mismo levantando a los muertos. Ahora bien, quiero centrarme en el pasaje versículo 38. Quiero que vaya conmigo. Hay una palabra muy interesante. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra
pues encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús saca una de las frases interesantes: no te he dicho que para el que cree todo le es posible. Este versículo, hermano, genera mucha polémica, mucha discrepancia. Señor, yo creo, ¿por qué no respondes? Señor, yo te he creído. Yo siempre he dicho con respecto a la parábola del Lázaro y el rico, que el rico no tenía aparentemente nada, pero tenía la fe. Y es que ayer estábamos tocando acerca del mal de la humanidad, acerca del sufrimiento. ¿Por qué Dios no quita o por qué Dios no prohíbe el sufrimiento? Son preguntas en la vida que generan mucho pensamiento, ¿correcto? ¿Por qué Dios sí puede quitar el sufrimiento? ¿Por qué Él no lo quita? En este caso podemos ver que Jesús podía evitar la enfermedad de Lázaro, pero Él dejó que Lázaro muriera porque había un propósito divino. Para mí el versículo clave, no para entender el propósito de todo esto, del sufrimiento, del llanto, de la polémica, pero el versículo que trae paz en mis momentos difíciles es lo que Pablo dijo, que ahora miramos por un espejo borroso y que en aquel día vamos a ver realmente y entender el porqué de todo lo que hemos pasado, el porqué de tu sufrimiento, el porqué nunca se abrió aquella puerta que tú orabas, el porqué por aquella persona que tú lloraste, clamaste, que tú querías que fuera tu esposo, tu esposa, porque nunca se cumplió ese deseo. En aquel día vamos a entender realmente por qué nunca pasó lo que le pedimos a Dios. Y que hoy pensamos de que Dios es injusto, de que la vida es injusta. En aquel día vamos a caer rendidos a sus pies y vamos a darle gracias porque Él nunca respondió muchas de las oraciones que hicimos. Es interesante este versículo. ¿No te he dicho que para el que cree todo le es posible? Que si cree verás la gloria de Dios. Esos versículos nos ayudan a movernos en el ambiente de fe. Pero cuando miramos la realidad, nos confrontamos y decimos: Señor, yo te he creído. Señor, yo no he dudado. ¿Por qué no me responde? Porque Santiago, ayer hablamos de Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y recibís porque pedís mal, de acuerdo a vuestros deleites. Y ayer les enseñaba a ustedes que la oración tiene que ser no en la carne, sino que tiene que ser en el espíritu y tiene que tener una coherencia bíblica. Y esto es importante, hermanos, porque la oración, y Jesús lo dice más adelante: Señor, te oro a ti porque para que estos crean. La oración es más complicada de lo que nosotros se nos ha enseñado. La oración tiene que tener fundamentos bíblicos. Yo no considero de que la oración sea efectiva cuando haces a un lado la escritura. La escritura tiene que estar en la oración. Señor, como dice tu palabra. Señor, como dice tu palabra. Como dice tu palabra. Y este es un conflicto para la persona que no sabe de escritura. Me encanta la palabra esta persona me parece que es un argentino, pero muy bueno, Díguez. Él dice esta frase: Dios no va a premiar la ignorancia, y lo que él está plasmando es que todo lo que el cristiano haga en la adoración, en el clamor, tiene que tener una coherencia bíblica. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos todo, pero menos coherencia bíblica. No sé si han escuchado ustedes a John Wesley. Él hizo un cuadro muy interesante. Y en ese cuadro puso la escritura en medio de ese cuadro. En las orillas puso la cultura. En el otro lado puso mi experiencia. En el otro lado puso la profecía. En el otro lado puso los dones. Y en el otro lado puso mis convicciones y mi experiencia. Y lo que John Wesley estaba marcando es que todo lo que el ser humano haga o diga en la vida tiene que ser pasado por el filtro de la escritura. Y es interesante este cuadro porque mi sueño
tiene que ser pasado o balanceado por la escritura. Lo que yo digo, la profecía, es que hoy en día es un caos. Mirar tantas profecías que ni siquiera se cumplen. Y lo más aterrador es que decimos, y así dice Dios, cuando Dios no ha dicho nada. Yo siempre, una vez me preguntaron, me declararon esta profecía, yo dije, espera que llegue el tiempo, y cuando no llegue, acércate a la persona, al pastor que te dijo, y dile, pastor, ¿quién mintió? ¿Usted o Dios? ¿Quién es el charlatán? ¿Usted o Dios? Es lamentable que muchas veces queremos escuchar esta profecía y queremos que en cada servicio hayan profecías. ¿Sabes algo? Que cuando tú anhelas profecía, te voy a dar un consejo. Hay una profecía que no va a fallarte y es la escritura de Dios. Si te sientes solo, ve a la escritura. Si sientes que nadie te escucha, ve a la escritura. Cuando sientes que no puedes más, ve a la escritura. ¿Sabe por qué la escritura dice y da testimonio de ella misma? Porque es viva y es eficaz. En el trabajo que estoy entregando, que voy a entregar mañana acerca de la inerrancia de Dios, ¿sabe lo que es inerrancia? La inerrancia significa en el cual la escritura no posee ningún error, sea histórico, sea político, sea religioso. La Biblia no contiene errores. Hay una corriente que se ha levantado, la inerrancia parcial, donde dice de que la escritura tiene poder y es infalible en los ámbitos salvíficos y éticos, pero no en el ámbito religioso, no en el ámbito histórico. Y yo hago la pregunta en mi escrito: ¿cómo puede ser inerrante algo a medias? Y yo plasmo y le digo a mi esposa, creo que nunca he escrito un ensayo con tal puntualidad, en que yo plasmo, yo creo en la inerrancia de la escritura, creo de que no hay errores en la escritura, creo que la escritura es viva y es eficaz, que van a pasar los tiempos y la escritura seguirá siendo inerrante para aquel que cree en ella. En la escritura de Dios, hermanos, quiero llevarte a esta profundidad de la escritura. Pastor, ¿qué tiene que ver Lázaro con Cristo? Porque Cristo es la escritura andante. Es interesante, hermanos, el analfabetismo espiritual que hay en las iglesias. Y no nos gusta escuchar esto, pero es una realidad. La gente, el cristiano, si no le ponen las manos, no siente gloria de Dios. Si no le dan una palabra, no, Dios no habló. Hermano, ya es hora de caminar, de dejar ese estado de niño. Al principio te entiendo, correcto. Al primero año te entiendo. Pero ya es hora de comenzar a levantarnos, quitarnos el pamper espiritual, comenzar a dejar la teta y comenzar a comer aquella comida sólida donde podamos comprender en nuestra humanidad acerca de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Amén. Es necesario hacer eso. Alguien me dijo, pastor, ¿usted por qué no me sana? Yo dije, mira, yo no soy Dios, pastor, ¿por qué no me da una palabra fresca de bendición a mi vida? Le digo, porque de nada sirve que yo te bendiga cuando tus acciones te maldicen a ti mismo. Ayer decía la frase, le comentábamos a Benjamín ahora. Podemos definir el evangelio, ¿se acuerdan de esa frase? Podemos definir el evangelio, pero el evangelio no está definido en nuestras vidas. En pocas palabras, yo puedo comprender el evangelio en mi mente, en mis conceptos, pero aún así mi vida no carece de escritura misma. Es lamentable, iglesia, no quiero en cada servicio estar hablando de esta manera, pero yo creo algo muy cierto, que más vale decir, iglesia, prepárate, iglesia, vive con la palabra, iglesia, conságrate en la Biblia. Hermano, cuando tú y yo, cuando la iglesia de Dios vive la palabra de Dios, el pastor no necesita dar una palabra de bendición desde el altar o recordarte que él es bendecido, porque dice en la escritura que las bendiciones nos van a seguir todos los días. Amén. Ese es el evangelio.
Las bendiciones nos van a seguir. Cuando tú vives la palabra de Dios, tú sabes quién es Dios. Hay una parte, versículo 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La palabra creer me llama mucho la atención, pistis o pisteos. Creer. Me encanta la palabra en Génesis, cuando termina la cronología de la creación, dice, y todo lo que Dios hizo era en gran manera bueno. Aparentemente esta palabra buena la encerramos o la limitamos con la felicidad. Déjame decirte que lo bueno de Dios te va a doler muchas veces. Lo bueno de Dios muchas veces nos va a pasar por momentos difíciles. El creer no es doblarle la mano a Dios. Te voy a dar el concepto etimológico de la palabra creer. Significa confianza. Esta palabra creer o fe es confianza. ¿Y sabe qué es confianza? Confianza es lo que muchas veces no hacemos nosotros. Porque se nos ha enseñado de que fe es orar 4 horas, doblarle la mano a Dios y decirle, Señor, tu palabra lo dice, yo no te voy a dejar en paz hasta que tú me respondas. Se nos ha enseñado que eso es fe, ¿sí o no? Pero la fe verdadera, ¿sabes qué? ¿Cuál es? La fe verdadera duele. La fe verdadera implica despojo. Porque la fe verdadera que en tus momentos de adversidades más difíciles, tú llegues al punto donde le digas, Señor, yo quiero esto, pero si no es tu voluntad, estoy dispuesto a dejarlo. Porque quiero descansar en tu voluntad. Esa es la fe. Quiero descansar en tu voluntad. Ahora bien, el evangelio de la escritura en cuanto a la fe tiene que ver con un despojo, tiene que ver con un descanso en Dios, en despojarte a ti mismo. Por eso Jesús le dice en Lucas capítulo 9, dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta es, ¿cuál es la cruz que tú no quieres tomar? ¿Y cuáles son aquellas cosas que no quieres dejar todavía? Había un problema acá muy palpable acerca de un luto de Lázaro. Su amigo había muerto. Y está el versículo famoso, Jesús lloró, San Juan 11:35, ¿correcto? Que niños entiendo que se lo puedan, que lo conozcan, pero lastimosamente el adulto no quiere pasar de ese versículo, ¿correcto? Hermano, si hiciéramos una encuesta acá, ¿cuántos versículos tú te sabes de la Biblia? Gracias, mi rey. ¿Cuántos versículos te sabes de la Biblia? Pastor, apenas me sé 2. Y esto que no me lo sé bien, pastor. Entonces quitaron, y esto es interesante, versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, ya huele, Señor, ya apesta Lázaro. Si en vida le olían los pies, Señor, ahora muerto, imagínate. Ya apesta, Señor. Y es que hay cosas en la vida, hermanos, que aparentemente ya se pasó del límite. Que aparentemente Dios ya se olvidó de eso. Pero hoy déjame recordarte que a tu tiempo tal vez se olvidó, pero al tiempo de Dios no. Pastor, por entonces, ¿por qué Dios no ha respondido? Porque Dios está esperando que llegues a la madurez plena para recibir eso. Hermano, hay muchos puntos a hablar de esto, pero déjame plasmarlo de esta manera. Si Ryan llegara a hablar con nosotros y nos dijera, Edwin, Cel, yo quiero un carro. Ya tengo 17 años, quiero un carro. Nosotros seríamos unos tontos en dárselos. Por muchas razones. 1, porque no puede mantener el carro. 2, porque no sabe manejar. Lo mismo pasa con Dios y nosotros.
Muchas veces les pedimos cosas a Dios, que Él antes de darnos esas cosas, Él va a ver nuestra capacidad para administrar esas cosas. Yo le he pedido muchas veces, Señor, trae gente llena, Señor, haz algo especial. Yo me pongo a pensar y digo, no tengo la capacidad todavía, vamos a trabajar para obtenerlo. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Que Él no te ha respondido. Preguntémonos hoy, ¿por qué Dios no me ha respondido todavía? Porque hay áreas en nuestra vida que falta madurez, hay áreas en nuestra vida que falta paciencia, hay áreas en nuestra vida que Dios quiere que antes de responder, Dios quiere que nosotros trabajemos en esa área. Si te das cuenta, Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. Porque muchas de las bendiciones que le hemos pedido a Dios, la hemos usado mal. Señor, si tú me das un trabajo, Señor, yo te prometo que te voy a servir, Señor. 2 meses después nos cambian el horario, los días de servicio. Ya no venimos a la iglesia. La pregunta es, ¿eso era de Dios? Hay bendiciones que nosotros le llamamos bendiciones que no son de Dios, hermano. Quiero ir avanzando, quiero que vaya conmigo al versículo 42. Jesús le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Quiero llevarte a 2 principios. Uno, siempre he dicho esto, ¿por qué? Jesús siendo el creador, cuando vas a Génesis capítulo 1, según Colosenses capítulo 1 versículo 15 y según Juan capítulo 1, Jesús era parte de la creación, ¿correcto? ¿Está conmigo? Quiere decir que Jesús estaba creando también juntamente con el Padre. Ahora bien, si Jesús era el creador y tenía el poder para crear, tenía el poder para desatar y para atar, ¿por qué Jesús no le dijo a esa piedra, piedra, móvete de acá porque va a salir mi amigo Lázaro? Me llama mucho la atención eso. ¿Por qué Jesús no le dijo, piedra, móvete? ¿Sabes? Porque una y otra vez en la Escritura la Biblia nos está diciendo que hay cosas que nos pertenecen a hacer a nosotros. Y esto, hablamos la semana pasada del matrimonio, y esto es muy frecuente en los matrimonios. Esto es muy frecuente en los hijos, en los padres. Señor, cambia mi matrimonio, cambia a mi esposa. La pregunta es, ¿por qué quieres que Dios la cambie? ¿Acaso no dice la Escritura que tú eres el mayordomo de tu hogar? Señor, cambia a mis hijos. La pregunta es, ¿por qué quieres que Dios cambie a tus hijos? ¿Por qué no trabajaste desde su madurez, desde su niñez en Él? Y ahora como ya está en las drogas, ahora como ya está perdido, clamamos a Dios. Hermano, déjame decirte algo muy interesante. Hoy que estamos aquí a tiempo, en vez de venir aquí a orar, a pedirle a Dios por lo que Él puede hacer, Señor, cambia, haz esto. En vez de venir a ese tiempo, es necesario venir a hacer una buena mayordomía y comenzar a trabajar en nuestras áreas para que cuando vengamos a pedirle a Dios, no vengamos a pedirle para que Dios haga algo. En cambio, ese tiempo lo usemos para darle gracias a Dios. Jesús no movió la piedra porque a eso le tocaba al ser humano hacerlo. Las cosas posibles nos tocan a nosotros. Las cosas imposibles le pertenecen a Él. Dios siempre ha querido trabajar con el ser humano. Jesús dijo, Apolo sembró, Pablo, el crecimiento lo dio Dios. Siempre Dios ha querido trabajar con el ser humano, pero siempre el ser humano se niega a trabajar con Dios. Ayer les decía de que la historia se vuelve a repetir y se sigue repitiendo. El ser humano siempre está pidiendo a Barrabás y no a Jesús. Siempre pide a Barrabás. Y cuando le toca elegir, siempre pide a Barrabás y no a Jesús. Y Dios sigue tocando la puerta para Él querer trabajar en nosotros y con nosotros. Casi vamos terminando.
le dice: muévete la piedra, muevan la piedra. Y Jesús, y salieron y movieron la piedra que estaba ahí. Pero Jesús llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Lo interesante es que Lázaro estaba muerto. Y yo quiero decirte algo. ¿Cuántos de nosotros no estamos muertos hoy? Que necesitamos que Él nos hable por nuestro nombre para podernos levantar. Hermanos, el evangelio tiene poder. Dios sigue enfocado en usar a sus hijos. Este año que viene, que estamos por culminar este año, tal vez ya fuiste mucho líder de sillas. Es un momento de levantarse hoy y decirle a Dios: Señor, úsame para tu gloria. Créeme que Dios quiere usarte. Ya mucho tiempo fuiste usado por Satanás, y aunque se moleste conmigo, es una realidad. Hoy déjate usar por Dios. En este año que viene, hermanos, si anduviste de aquí para allá como claudicando en dos pensamientos y todavía estás acá, es porque Dios ha tenido gracia en tu vida. Pero es un momento, yo no sé si el otro año que viene yo parta primero con Dios, o tú, no lo sé. Pero qué bonito es levantarte cada mañana sabiendo que tú eres un instrumento de Dios. Hay mucha necesidad dentro de la iglesia. Hay mucha necesidad fuera de la iglesia. Y Dios quiere usarte a ti. La mies es mucha, dice la Escritura. Los obreros son pocos. Y los dedos son muchos para señalar. Y las manos son pocas para trabajar. ¿Hasta cuándo tú te vas a levantar, hermano? No sé si eso pasa en tu vida, pero hay muchos que están esperando que venga un profeta. Y yo no creo en el profeta como oficio, ¿correcto? Pero muchos están esperando que venga un profeta y les diga: en el nombre de Jesús dice que te levantes, que ya es hora que te levantes. Hermano, si no crees a lo que Dios te dice en la palabra de Dios, ¿cómo vas a creerle a un simple mortal? A recordarte algo que tú ya sabes. Te voy a decir algo y casi voy cerrando con esto. Una de las características de un hermano, una hermana que está sentado y que no hace nada, es que se ha alejado de Dios. ¿En verdad? Porque entre más busque de Dios, más Él te incomoda para trabajar para su obra. Ahora bien, no es que Dios ande buscando gente elocuente. Déjame darte un pequeño epílogo de mi vida. Yo era tartamudo. Yo solo pasaba con la cara abajo porque no tenía identidad propia. Para decirte que cuando llegué hace 3 años a la universidad, subí 3 escalones y me regresé a mi carro. Porque yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo es posible de que una persona como yo esté en una universidad de un país extranjero, extraño, que no conozco, un lenguaje extraño, y que tú lo tengas ahí? Yo me regresé. Volví a subir y me volví a regresar. ¿Y sabes qué fue la palabra en mi espíritu? Yo no ando buscando gente capacitada. Estoy buscando gente que no es nada para capacitarlo para mi obra, para mi gloria, para cuando yo lo lleve allá se den cuenta de que yo soy el que abre puertas. Dios te está llamando a ti para su obra. Dios te está llamando a ti, hermano, y en medio de la locura, en medio de tantas cosas, Dios te está llamando a ti. Ahora bien, no estoy hablando de subir al púlpito. Estoy hablando de tener un ministerio en la vida. No estoy hablando. El jueves le decía a los hermanos que están ahí, consejería y cuidado pastoral, les digo: el ministro no se hace un altar. El ministro no necesita un altar. El ministro no necesita un micrófono, le decía. El día que tú necesites un micrófono y un púlpito para ser ministro, ese día perdiste el sentido de la vida espiritual. No estoy hablando de pararte en una plataforma, estoy hablando de ser ministros andantes. Dios anhela hombres de Dios
que tal vez no hablen bonito, no hablen fuerte, pero hablen con su testimonio, que tengan moralidad, que tengan ética, que tengan valores, algo que se ha perdido en los hogares y en la misma iglesia. Ayer les decía, Dios no quiere trabajar, Dios no se enfoca en tu hacer, Dios prefiere trabajar en tu ser. Porque hay muchos ministros hipócritas, hay muchos ministros idólatras, hay muchos ministros fornicarios, hay muchos ministros con adulterio, hay muchos ministros con hipocresía. Pero Dios quiere levantar a alguien que está en la esquina y quiere comenzar a trabajar en su carácter, comenzar a trabajar en su ser, en su mente, en su interior, para que pueda reflejar a Cristo. Este año Dios quiere comenzar a trabajar en tu vida. ¿De qué sirve, dice la Biblia, salvar al mundo entero si mi vida misma se perdió? ¿Sabe por qué dice ese versículo eso? Porque hay hombres de Dios que se enfocan tanto para hacer tantas cosas y se perdieron en esas obras. Hoy Dios quiere cambiarte el panorama a ti y yo te propongo a que nos pongamos y nos enfocamos correctamente. Y te voy a decir algo que tal vez nunca has escuchado, pero me gustaría que tú hicieras una oración en tu casa y le dijeras: Señor, yo sé que tú tienes un propósito en mi vida, pero antes de yo ser usado por ti para salvar a todo el mundo, para que tú restaures a través de mí todo el mundo, antes de todo eso yo quiero hacer un alto y decirte: primero restáurame a mí, primero cambia mi mente, primero cambia mi corazón, primero este pecado que me está debilitando, yo quiero que tú trabajes en mi vida primero, porque yo quiero que te vean a ti en mi vida, Señor. Necesitamos líderes sanos en los ministerios, que dejen de, yo hablo mucho de la hipocresía porque es algo palpable, que dejen de comerse unos a otros, que aunque Donnie habló de mí, lo sigan amando. No es verdad, es un ejemplo, pero bueno, no sé, dígame la verdad. Necesitamos de esos tipos de liderazgo, de esos tipos de ministros que tengan el corazón de Dios, que se entristezcan por aquella persona que está mal, y que cuando lo vean entrar con su corazón partido, lo lleguemos y lo abracemos y le digamos: bienvenido a casa, bienvenido a tu hogar. Porque el único ejército que se destruye a sí mismo es la iglesia. Dios no anda buscando gente talentosa. Créeme que Dios no anda buscando eso. Nunca Dios ha buscado gente talentosa. Les abro mi corazón en un minuto. En esto de la tesis yo aprendí una gran lección. Una de las cosas que aprendí es que el peor error que podemos hacer como ministro es mirar el talento de la persona y no quedarnos con el carácter y el ser de la persona. No solamente le estamos haciendo daño al ministerio, sino que daño a ella misma también. Es momento de volver a la esencia. Y por eso te digo, antes de Dios, antes de tú decirle: Señor, úsame para tu gloria, primero dile: Señor, estoy quebrado por dentro, estoy herido por dentro, tengo ganas de pararme en el altar y predicar tu palabra, tengo ganas de hacer tantas cosas para tu obra, pero yo reconozco que estoy mal. Yo reconozco que hay áreas que todavía no las he sanado, Señor, y que tarde que temprano eso va a salir a flote y voy a dañar a tu cuerpo, a tus hijos. Tenemos muchos ministros que están dañados en la obra. Tenemos muchos ministros que están heridos en el ministerio. Es momento de que Dios restaure la iglesia. Es momento que Dios restaure tu vida para comenzar a hacer un trabajo de excelencia. No sé si me doy a entender. Es momento de hacerlo. No importa qué tan destruido esté tu corazón hoy. Dios te va a hablar por tu nombre y te va a decir: yo hoy voy a restaurar tu vida. Créeme lo que te voy a decir.
No importa que sea levantar una basurita en la iglesia, Dios lo mira. Y sabe lo mejor de todo, es que Dios te va a recompensar por eso. Hermano, es hora de ponernos de pie. Es hora de decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy con mis imperfecciones, con mis luchas internas, pero yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me des gracia. Yo quiero que tú me dejes ese corazón de pastor, porque hay mucho que hacer para tu obra. Hace mucho tiempo Dios nos ha estado llamando, pero hoy Dios te va a hablar por tu nombre. Hoy Dios te va a hablar por tu nombre para que te levantes de una vez por todas. Hermano, déjame darte el paquete completo en 2 minutos. Uno, es que cuando tú le digas eso a Dios, tiene que estar consciente que van a haber críticas. Tiene que estar consciente de que va a haber gente. Alexandra ya primera vez que entra a un ministerio a trabajar de lleno, ¿verdad? Tiene que estar consciente que va a haber gente que te va a criticar, que te va a vituperar. Hermano, bíblicamente los peores enemigos no han sido el mundo. Los peores enemigos han salido de la iglesia, de la familia mismo. Preguntémosle a Abel: Abel, ¿quién te mató a Abel? Te va a decir: mi hermano. Preguntémosle a José: José, ¿por quiénes pasaste el peor desierto, José? ¿Quiénes fueron los que te lastimaron? ¿Quiénes fueron aquellas personas que te ofendieron y te hicieron la vida de cuadrito? Vamos a quedar sorprendidos y él va a decir: fueron mis hermanos que me vendieron, que estuvieron dispuestos a matarme, que no me dejaron cumplir mis sueños, pero que Dios por su gracia lo hizo. Preguntémosle a Jesús: Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Quién te entregó, Jesús, y te traicionó? Te va a decir: uno de mis mejores amigos, Judas, y me traicionó con un beso. Preguntémosle a Jefté: Jefté, ¿qué te pasó, Jefté? ¿Por qué hiciste aquella oración almática, José? ¿Qué pasó por tu mente, Jefté? Que dijiste: Señor, el primero que salga a recibirme, ahí se voy a entregar. Si tú me das la victoria, Jefté, quiero entenderte, ¿qué te pasó? Él te va a decir: porque yo no encontré resiliencia, porque mis medios hermanos me echaron de mi casa y mi corazón está lastimado. David, ¿y contigo qué pasa, David? El hombre de Dios, el corazón de Dios. Mis hermanos no creyeron en mí. Qué difícil es entender esto, que en el momento que tú más quieres levantarte, tu propia familia te va a querer hundir. Es la realidad. Pero hoy te quiero dar el paquete, el combo completo. Pero que si tú decides, sabiendo esto, decirle a Dios: Señor, úsame, te aseguro a través de la escritura que Él no te dejará, que Él no te desamparará y que Él estará contigo siempre. Siempre estará contigo. Aún recuerdo una de las profecías que me dio una hermana, Martita, ¿se acuerda, babá? Llevaba un mes de ministerio y ella dio una palabra que todavía la recuerdo y nunca la voy a olvidar. Te van a vituperar, pastor. Te van a criticar, pastor. Te van a bofetear, pastor. Te van a hacer esto, pastor. Casi 5 minutos, no sé si se acuerda, babá, diciéndome todo lo que me iba a pasar. Pero al fin yo dije: wow, ¿hasta cuándo viene la bendición a mi vida? Dije yo en mí. Y me dijo: pero te digo algo, pastor, que no importa quién se levante, Dios pelea como poderoso gigante en tu vida. Yo quiero decirte algo, iglesia: no importa quién se levante en tu vida, cuando tú estás determinado a servirle a Dios, Él pelea como poderoso gigante en tu vida. Y no importan los vituperios, no importan las críticas. Bienaventurados sois
porque por vuestra causa, bienaventurados sois. ¿Sabe qué significa Macarios? Esa bienaventuranza no es externa. El Macarios tiene que ver con algo interno en tu vida. Bienaventurados sois. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento? Ahí donde estás, no te voy a pedir que pase, que muchos están cansados por la vigilia, otros que levantaron a las 12, 1 o 2 por ahí, ¿verdad, hermano Ulises? Pero quiero que levante tus manos ahí y le digas: Señor, si en verdad tú tienes un propósito para mi vida, si en verdad tú quieres usarme, yo quiero que sanes esas heridas que aún no han sanado, Señor. Yo quiero que restaures lo que aún no está restaurado, Señor. Yo quiero trabajar para tu obra, pero no quiero hacerlo herido, Señor. Yo quiero que tú me sanes primero. El que sienta el llamado de Dios, o que Dios lo está llamando, solo levanta tus manos. Y créeme, esta oración es muy importante. Deja que Dios hoy venga con su espíritu y te toque y te sane y te restaure. Dios quiere hacerlo hoy. Es momento de levantarse. Señor, en esta hora yo te pido por tu iglesia, por todo aquel que se quiere levantar, oh Dios. Levanta, oh Dios. Tu palabra dice que seremos vituperados, criticados. Pero Señor, estamos dispuestos. Úsanos para tu gloria. Restaura esas heridas que aún no han sido restauradas, Señor. Esos sueños que se han dormido, Señor, despiértalos. Esos deseos de trabajar en tu obra que se han ido, Señor, que vuelvan. Vuelve a llamar a la puerta. Vuelve a llamar a la puerta de nuestra vida, que vamos a responder: sí, Señor. Vamos a responder: sí, Señor. Vuelve a llamar, Señor. No queremos trabajar solo para ti, queremos trabajar contigo. Queremos hacer un equipo contigo, Señor. Yo te pido que levantes ministros de este lugar, pero ministros con ética, ministros con integridad y honestidad. Ministros que no canjeen sus valores, Señor. Ministros que sean consagrados a ti, Señor, que tengan prudencia, que tengan sabiduría, Señor, y que sobre todas las cosas te amen a ti, Señor. Levanta ministros en este lugar que estén dispuestos a morir por tu obra, pero que primero hayan muerto ellos, Padre. Estamos cansados de muchos ministros que se han levantado, Señor, que en vez de honrar tu obra, Señor, avergüenzan tu obra. Danos esa conciencia, Padre. Danos esa visión de volver a las sendas antiguas, aunque no sea atractivo el evangelio para muchos, Señor. Pero es tu palabra, oh Dios. Negamos vivir otro evangelio, negamos vivir otro estilo diferente a lo que tu palabra nos dice.
Nos rehusamos vivir, Señor, diferente a lo que tu palabra nos estipula. Vuelve a despertar la santidad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a volver al Evangelio, a la esencia del Evangelio. No como un concepto, sino como una definición y una praxis en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho y harás, Señor. Gracias, te lo agradezco. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien que le está diciendo, Señor, gracias por despertar ese llamado, Dios va a comenzar a trabajar en tu vida. Amén. Dios es bueno. ¿Quiénes se quieren levantar este año para trabajar para la obra? Levántate. Déjate usar por Dios. Llevo toda mi vida trabajando en el ministerio, en la obra de Dios. Toda mi juventud, toda mi fuerza se le ha dado a Dios. Y no me arrepiento. Han habido momentos difíciles, pero Dios nunca nos ha dejado. Así que les motivo a buscar de Dios, vivir en santidad y honrar a Dios sobre todas las cosas. Así que Dios les bendiga. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.